tierra que aloja importantes yacimientos de lo que hoy se considera la principal riqueza del mundo. En las extensas tierras patagónicas, miles de cabezas de ganado ovino provenientes de las estancias laneras que fundaron los colonos desde fines del siglo pasado, conviven con las poblaciones de guanacos, el camélido propio de esta región austral que ha sido alimento y cobijo de las tribus aborígenes que habitaron este suelo, y con los choiques, o avestruz patagónico, animal casi sagrado para los araucanos por su simbología religiosa. Este suelo, convulsionado por la actividad volcánica, sacudido por estrepitosas erupciones y sorpresivos vómitos de lava y escoria, es hoy un territorio que conserva las huellas y cicatrices de aquel pasado. Su estructura geológica es el resultado de una evolución que modificó profundamente las características originales del antiguo macizo continental y cuyo mayor exponente es el surgimiento de la cordillera andina, la epopeya tectónica más impresionante en la historia del planeta. Época de gigantescos cataclismos y furiosos maremotos, donde la fuerza desencadenada de las masas de agua, los profundos temblores y los gigantescos sismos provocados por las masas terrestres eran el escenario cotidiano de la región. Es una realización de Producciones Documentales de Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina. Hoy presentamos El Sol Negro Patagónico. Esta es una historia que comenzó hace mucho tiempo, en el principio mismo del universo, cuando las extrañas fuerzas gravitacionales entraron en acción irreversible, provocando la transformación de enormes masas de gases condensados que, impulsados en el espacio infinito, comenzaron a girar vertiginosamente en un sentido que, milagrosamente, se ha prolongado durante millones de años hasta el presente. Con relación al origen del petróleo, es una teoría que sufre modificaciones constantemente. Le voy a dar el ejemplo del Big Bang, por ejemplo, que es el nacimiento del universo, que dicen que transcurrió hace 15.000 millones de años. Hoy se ha descubierto una nueva galaxia que estaría a 5.000 millones de años luz. Con relación al origen del petróleo existen también diversas teorías. La que más validez tiene en estos momentos es la que dice que fueron grandes descomposiciones de materia orgánica que sucedió en momentos de grandes cataclismos también en la Tierra, que formaron grandes depósitos de materia orgánica en descomposición. Para que el petróleo se acumule en un determinado lugar, es necesario que exista allí una trampa, que son pliegues o fallas del subsuelo producidos por movimientos de la corteza terrestre en las rocas sedimentarias. Las fallas son fracturas en las rocas en las que una sección de estas queda a diferente nivel con respecto a otra sección. El 14 de diciembre de 1907, el presidente Figueroa Alcorta firmaba un histórico decreto mediante el cual prohibía la denuncia de pertenencias mineras en el puerto de Comodoro Rivadavia. El motivo era obvio. Unos días antes, un grupo de operarios que realizaba una perforación en busca de agua en los alrededores del poblado notó que a unos 500 metros de profundidad comenzó a detectarse un fuerte olor a querosene. La novedad fue transmitida a la compañía perforadora, en tanto se evaluaba si debían continuar con la infructuosa búsqueda del agua potable.
Desde Buenos Aires, el ingeniero Julio Krause dio la aprobación para que se continuara con el trabajo. Pocos días más tarde, del fondo del pozo emergió espontáneamente petróleo crudo. Humberto Beguín, jefe del grupo de perforación, festejó con sus hombres el éxito de la tarea. La noticia, transmitida por telégrafo a Buenos Aires, anunciaba la buena nueva. Se había encontrado petróleo en la Patagonia. Muy pronto se incentivaron los trabajos y la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo. Hombres de distintas latitudes y de lejanos países europeos llegaban a Comodoro Rivadavia para incorporarse a los pozos de perforación, donde el trabajo rudo y las duras condiciones climáticas dificultaban las tareas de los operarios. Entre ellos se destacaban los catamarqueños por su resistencia al frío. Poco a poco la región alcanzó un incipiente desarrollo basado en la explotación petrolera y recibió un notable impulso cuando en 1913, 6 años más tarde de aquel 13 de diciembre de 1907, se inauguró la primera planta de destilación de Comodoro Rivadavia, un hito fundamental en el desarrollo del territorio patagónico. Locución: Ernesto Fried. Recopilación y relatos: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. Habíamos llegado a Bahía Blanca con el objetivo de describir con nuestras cámaras un escenario diversificado y particular, donde se agita un ejército inimaginable, una raza diferente de hombres especiales, los hombres del petróleo. En Puerto Rosales se estaba llevando a cabo una actividad poco común: el amarre de un buque tanque cargado de petróleo crudo a una plataforma flotante denominada monoboya. La monoboya constituye el punto de conexión entre el buque tanque y la planta de almacenaje en tierra. Su cuerpo es el extremo flotante de una tubería sumergida que proviene de la propia planta. Para descargar el contenido de los tanques, el buque debe sujetarse mediante amarras a la monoboya y posteriormente conectar su manguera a la toma de esta plataforma. Estas tareas son lentas, complicadas y a veces resultan dificultadas por la fuerza del viento o las mareas. Sin embargo, los hombres del petróleo están allí. Legiones de aventureros de espíritu inquieto y trashumante, dedicados a las duras labores de una profesión que, en la mayoría de los casos, exige un esfuerzo que va más allá de lo habitual. El trabajo de amarre a la monoboya debe realizarse con la participación de lanchas de apoyo, que son los encargados de trasladar los cabos del buque a los puntos de sujeción. En la proa del buque se coordinaban cuidadosamente los movimientos. Los oficiales de la tripulación controlan con obligada atención todos los detalles de la maniobra. Estas maniobras son muy riesgosas y cualquier descuido o cálculo erróneo puede provocar el corte de una amarra, lo que configura un serio peligro para los que pudieran ser alcanzados por el golpe de un cabo que se corta por exceso de tensión. A causa de ello, se toman todas las precauciones del caso, ya que es en este tipo de trabajos donde se producen accidentes o pérdidas humanas. Una vez finalizada la maniobra de conexión a la monoboya, el buque con sus propias bombas impulsará el combustible a los tanques de la planta de almacenaje. Desde el tablero del barco se organiza y se controla la descarga mediante el ordenamiento de las esclusas que son accionadas desde este panel. A través de esta tubería
fluye el petróleo enviado desde los tanques del buque a razón de unos 500 metros cúbicos por hora. El cuadro de maniobras es el mecanismo por el cual se distribuye el flujo de petróleo que envía el buque tanque. De acuerdo a indicaciones previamente impartidas, el operario acciona las diferentes llaves que permiten el acceso del líquido a los tanques de almacenaje. Las plantas de almacenaje poseen diferentes tipos de tanques. Algunos, los más modernos como este de origen soviético, tienen unos 20 metros de altura y 60 metros de diámetro. Su capacidad máxima alcanza los 50.000 metros cúbicos, con la particularidad de poseer el techo levadizo que asciende o desciende de acuerdo al nivel de carga que contenga, puesto que flota directamente sobre la masa líquida, lo cual disminuye los riesgos al impedir la concentración de gases en el interior del tanque. Desde este sitio se controlan y ejecutan todas las operaciones de la planta, desde el control de la temperatura del petróleo hasta la puesta en marcha de las bombas eléctricas que accionan las turbinas de bombeo que envían el combustible por medio de un oleoducto a la destilería de La Plata. Me comentaba mi padre que las primeras muestras de petróleo de Comodoro Rivadavia fueron enviadas a Buenos Aires en el mes de enero de 1908 y fueron remitidas a la Compañía Nacional de Combustibles en Campana para su análisis. Este fue totalmente negativo. Eso causó en mi padre un disgusto enorme, pero su tesón, y lo hizo insistir para que fueran remitidas a lo que hoy es la Facultad de Agronomía. El resultado fue totalmente positivo. Era petróleo de primera calidad. El petróleo de la Patagonia configura una epopeya significativa en el desarrollo de esta región, la más austral del mundo. Hacia sus orígenes dirigiríamos nuestras cámaras a través de la tenaz realidad de sus hombres. Con las primeras luces de la mañana, llegábamos a Puerto Galván, cerca de Bahía Blanca, donde nos esperaba el buque petrolero que nos llevaría al sur fueguino, más allá del estrecho de Magallanes. A bordo del capitán Constante, compartiríamos con su tripulación la experiencia de la vida a bordo, con sus matices, sus alegrías y sus nostalgias. Muchas millas recorreríamos a través del Atlántico Sur con rumbo a los yacimientos petroleros. Allí donde la inclemencia ambiental es cosa de cada día y la supervivencia resulta un desafío muchas veces sobrehumano para quienes habitan ese universo reservado únicamente para aquellos capaces de resistir las crudas condiciones y el rigor de un territorio hostil. Como es habitual, el buque en el que embarcamos debía salir del puerto auxiliado por dos remolcadores que lo trasladarían a través de la ría hacia la desembocadura al mar. A bordo se encontraban el práctico de puerto y el práctico de ría, cuya presencia es obligatoria en cada nave que entre o salga del puerto. Su experiencia en la operación de maniobras para este recorrido es insustituible. De ellos depende la seguridad del barco y de su tripulación. Su capacidad y habilidad evitarán toda posibilidad de accidente durante la maniobra. Junto al buque avanzaba la lancha de los prácticos.
Desde el puente se impartían las indicaciones para que la lancha se acerque a recoger al práctico. Sí, acérquese nomás por estribor. Desde ese instante el buque quedaría únicamente bajo el mando de su capitán. Luego de una breve ceremonia que incluye el deseo de buen viaje y el habitual saludo, el práctico abordaba la lancha amadrinada al buque para facilitar el transbordo. En el cuarto de derrota, el oficial de guardia trazaba la línea de la ruta sobre las cartas náuticas. El control de la sala de máquina, una especie de búnker situado en las entrañas de la nave, es el sitio desde donde se opera la marcha del motor principal. Como todo buque moderno, las funciones de los diferentes mecanismos están computarizadas y ante la menor falla, los sistemas de detección dan el aviso de inmediato. El motor principal, que apenas cabría en una habitación de 4 metros de largo por 3 de alto, tiene 6 cilindros y una potencia máxima de 9.900 caballos de fuerza, que permiten una marcha de 12 a 13 nudos, es decir, unos 20 kilómetros por hora. En plena marcha, un ejército de operarios recorría las arterias metálicas de la sala de máquinas, efectuando las reparaciones que surgían durante la travesía. En este recinto, cuya altura equivale a un edificio de 4 pisos, funcionan, además del motor principal y sus mecanismos complementarios, las bombas de descarga de los tanques de combustible. Todo debe ser detalladamente observado para que el eje del motor mueva la hélice con toda su potencia. En tanto el buque continuaba su viaje, otras actividades se desarrollaban simultáneamente en otro sitio. Quien suponga que la artesanía manual a bordo de un barco no es posible, está muy lejos de la verdad. En el castillo de proa, un reducto inusual dentro de la compleja estructura del navío, se realizaban distintos tipos de labores. Allí, los más jóvenes aprendían de la experiencia de los marinos antiguos a adujar, u ordenar los cabos o amarras, o el arte de la elaboración de la gasa, un ojal que se teje en el extremo de los cabos por donde se los sujeta. La gasa adquiere tal firmeza que aún en un exceso de tensión, los cabos nunca se cortan en ese punto. También había un espacio para el arte de la madera. Y al final de la jornada, era el tiempo de un desafío diferente al desafío del mar. El necesario esparcimiento, que luego de las horas de trabajo, constituye el bálsamo insustituible y merecido. Otra de las actividades que se llevan a cabo en un buque tanque durante la travesía en vacío es la reparación y limpieza de los compartimentos de petróleo. En este caso, navegábamos en un navío de 30.000 toneladas de capacidad de carga, distribuidas en 10 tanques. La medición de gases en los recintos configura un detalle fundamental para iniciar cualquier tipo de actividad en su interior. De ello depende la vida de los tripulantes y la seguridad de la nave frente al riesgo de una explosión. Allí, en la indescriptible oscuridad de sus entrañas, los operarios desempeñaban su labor ajenos a todo lo que pudiera acontecer a su alrededor, en una suerte de sopor indescriptible, único, infinito. En la cocina, la realidad del trabajo se circunscribía a la diariamente apresurada labor de la preparación de los platos del día para una tripulación que, como todas las tripulaciones del mundo, se caracteriza por su abundante y voraz apetito. La imprevisible calma de una navegación por mar tranquilo y sin mayores novedades puede interrumpirse, sin embargo, en cualquier momento. El código de alarmas que sonaba en todas las dependencias del navío
indicó zafarrancho de incendio. Este siniestro constituye para un buque tanque el mayor de sus peligros. Por consiguiente, la calma de apenas unos segundos antes se transformó instantáneamente en un vertiginoso escenario donde el fuego era su protagonista y los hombres que corrían detrás de sus roles impecablemente distribuidos rápidamente tomaban la posición que les correspondía. Las bombas de incendio entraron en acción. Detrás del nerviosismo de situaciones como esta, subyace la necesidad de mantenerse siempre alerta ante cualquier indicio de catástrofe, realizando zafarranchos donde se simula una realidad que podría suceder en cualquier instante. Una vez por mes, la tripulación completa, que en estos buques alcanza unas 35 personas, se reúne para festejar los cumpleaños de aquellos que cumplen en ese mes. Es una ocasión festiva donde se pone de manifiesto la voluntad y la capacidad de camaradería del hombre de mar. Rumbo al clímax de la fiesta, la música de lejanos continentes le agregaba al ambiente una mística especial. En medio del júbilo bullicioso, de las bromas, las risas y las palmas, era posible evocar con profunda nostalgia la tierra nativa, distante, añorada. Así, Stavros Kormos, un marino griego que como muchos otros eligió Argentina para iniciar una nueva etapa en su vida, entrelazaba los recuerdos de su tierra natal en el dulce cortejo de la danza y el fuerte sabor de la melodía helénica. Alrededor del festejo, la inmensidad de un océano que es el dueño de todos los vientos, los horizontes, las selvas y los ocasos de este reino únicamente igual a sí mismo, el reino del mar. Navegábamos con rumbo sud-sudoeste frente al litoral patagónico en las costas de la provincia de Santa Cruz. La navegación tranquila de las últimas horas de pronto se convirtió en uno de los tramos más extenuantes del trayecto. La escasa visibilidad colocaba al navío en emergencia, por lo que se navegaba a marcha muy reducida, bajo la observación permanente de la pantalla del radar. Una masa de aire caliente proveniente del sur de Brasil había alcanzado estas frías latitudes, formando espesos bancos de niebla de cientos de millas de extensión. Aguantando 250. En tanto, el estridente sonido de la sirena resquebrajaba el aire helado y húmedo del Atlántico Sur. Por radio se mantenía una comunicación continua con los barcos de la zona y se suministraba el rumbo y la posición del buque. Esta situación de navegación posee un alto riesgo de colisión. Por lo tanto, todos los sistemas de seguridad estaban en alerta roja. Sí, buenas noches, aquí habla Juan Carlos, pregunto con quién hablo y cómo me escucha, adelante cambio. Hola, ¿qué tal? Habla Elida, ¿cómo te va? Te dijo tu mamá que había... Si el temor induce a aferrarse a los sentimientos y a los recuerdos, las duras horas transcurridas fueron lo suficientemente extenuantes como para recurrir al placer y al desasosiego de una comunicación con los familiares. Te llamaba para preguntar... Pocas horas más tarde, la proa del petrolero cruzaba la ancha boca de la bahía San Sebastián en Tierra del Fuego, y el ancla marcaría el final de un itinerario que, no obstante, para estos buques es solo un pequeño eslabón más de la extensa cadena de millas y millas para trasladar sin pausa petróleo patagónico a los centros de consumo. La maniobra de amarre de estos cargueros en las costas fueguinas merecía un capítulo aparte. En medio de gritos, órdenes, forcejeos, amarras, hombres que corrían, marchas y contramarchas,
La cubierta del buque poco a poco se transformaba en un verdadero pandemonio, únicamente comprensible para quienes poseen una gran experiencia a bordo. Tanto la agobiante labor como el ritmo vertiginoso tenían una razón de ser. Para aprovechar las óptimas condiciones ambientales, era imprescindible finalizar la maniobra durante las horas de luz y buen tiempo. Por el contrario, la operación no puede llevarse a cabo en caso de temporal o fuertes vientos, muy común en estas latitudes. Las grúas eléctricas de gran poder eran las encargadas de proporcionar la tensión suficiente para lograr los desplazamientos de la nave. En el amarradero, la tarea consistía en sujetar al buque con amarras dobles a 5 boyas fijas. Las boyas, a su vez, están sujetas por pesadas cadenas a los llamados muertos, es decir, bloques de concreto que se encuentran en el fondo de la bahía. Esta maniobra ya ha quedado en desuso en los principales países del mundo por su complejidad y su riesgo. Una vez que el buque ha quedado firmemente sujeto a las boyas, se coloca la manguera por donde se le enviará el combustible a sus tanques. Pocas horas más tarde iniciaríamos una nueva etapa en nuestro largo trayecto. Por el momento, debíamos apresurarnos para el trasbordo a la pequeña lancha que nos llevaría a tierra. El motivo era fundado. En las cercanías amenazaba un temporal y quedaba poco tiempo de luz diurna. Dos causas por las cuales resulta imposible realizar un trasbordo de esas características. Peligroso para la integridad de nuestro equipo. Finalmente, entre saludos efusivos y deseos de buenaventura, dejamos atrás al capitán Constante, un gigantesco coloso de hierro que se mecía apaciblemente en el frío atardecer fueguino. Frente a nuestros ojos, con los últimos destellos pálidos de un anochecer tardío, la costa pedregosa de la bahía nos recibía con su murmullo de viento y soledad. Por las escarpadas lomadas de un territorio dominado por los horizontes de estepas apenas reverdecidas, nos dirigíamos hacia los pozos de exploración de yacimientos. La característica turbosa del terreno obligaba a una marcha lenta por caminos casi inexistentes. Al cabo de varias horas de marcha, llegamos a una línea sísmica donde la actividad de los hombres del petróleo estaba en pleno desarrollo. Para determinar las zonas donde existen yacimientos se realizan estudios geológicos y geofísicos. El estudio geofísico consiste en la investigación de las capas subterráneas del terreno, en este caso mediante el método sismográfico. Por medio de explosiones provocadas debajo de la superficie, se producen ondas de pequeña intensidad. El sismógrafo, al registrar el tiempo que las ondas tardan en llegar hasta los geófonos o receptores, da una idea aproximada de la ubicación y profundidad de las capas rocosas. En este caso, el estudio con pequeñas detonaciones se efectúa para determinar a qué profundidad deberán colocarse los explosivos grandes para el estudio definitivo. Cuando se inicia la explotación del petróleo en nuestro país, la exploración estaba a cargo de los geólogos que iniciaban largas caminatas donde se suponía que había petróleo, pasaban días enteros, meses. Hoy eso se ha simplificado enormemente. La tecnología permite que con las ondas sísmicas se logre un resultado positivo en menor tiempo posible. Una vez evaluada la primera etapa de investigación, se determina la ubicación y profundidad de las cargas explosivas de la línea sísmica. Los equipos de perforación instalaban sus herramientas en los sitios previamente demarcados por los geólogos, de acuerdo a las características de cada terreno observadas en sus investigaciones. La inyección forma parte de toda perforación. El circuito, además de lubricar el trépano, extrae del pozo los fragmentos triturados durante la perforación. Mientras los equipos de exploración continuaban con sus actividades,
los expertos en explosivos disponían las cargas grandes. Cada carga consistía en 4 kilogramos de explosivo plástico que se prepara con su correspondiente detonador y el cable llamado línea de fuego. Este cable conduce el impulso eléctrico que acciona al detonador y provoca la explosión. Existen otros métodos de exploración, el magnetométrico basado en las propiedades magnéticas naturales de las rocas y el gravimétrico que se fundamenta en la variación de la gravedad de la corteza. Los geófonos son los receptores sensibles a las mínimas vibraciones del suelo. Ellos transmitirán al sismógrafo las ondas recepcionadas durante la explosión a través de la denominada línea o cable de registración. En el camión explosor se encuentra el blaster, un dispositivo electrónico que produce la detonación de la carga. Listo, sismógrafo. El gráfico obtenido se analizará posteriormente mediante un computador. De sus resultados dependerá la siguiente etapa. En efecto, cuando la exploración ha llegado a su fin con éxito, el yacimiento localizado entra en la etapa de explotación. En base al conocimiento ya obtenido de los factores geológicos, se efectúan las perforaciones de los pozos, cuya profundidad varía según las regiones. Asimismo, esa información permite determinar la profundidad máxima que puede alcanzarse en la perforación. Los preparativos para la instalación de un pozo de perforación se caracterizan por su espectacular despliegue de maquinarias, herramientas, estructuras y unidades habitacionales. Casi un pequeño poblado, con todas las comodidades, instalado en unas pocas horas. Los pozos para la extracción de petróleo son generalmente de 20 a 25 centímetros de diámetro hasta las formaciones productivas. En cuanto a los sistemas de perforación, el más difundido hasta el momento es el rotativo, en el cual se atraviesa el terreno mediante un trépano que gira a semejanza de un taladro de mano. Las profundidades a las que se puede llegar con este sistema son verdaderamente asombrosas. En Estados Unidos se ha llegado a profundidades superiores a los 7.000 metros y en los yacimientos del norte de nuestro país, los pozos han superado los 5.000 metros de profundidad. El desarrollo del sur patagónico en cuanto a la industria petrolera ha sido notable. La compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ubicada en el puesto número 140 entre las 200 compañías más productivas del mundo, explota la mayoría de los yacimientos de esta zona, que comprende las estructuras de Cañadón Seco, Pico Truncado, El Huemul, Cañadón León, Meseta Espinosa, Cañadón Minerales y los yacimientos de El Cóndor y Cerro Redondo, entre otros. El petróleo es generalmente extraído por succión a través de los llamados gatos o cigüeñas de bombeo. El producto de Santa Cruz Norte es transportado a La Plata en buques tanque desde el amarradero de Caleta Olivia. El crudo de Tierra del Fuego es cargado en buques tanque en San Sebastián con destino a Dock Sud y La Plata. Muchas veces los pozos que ya se encuentran en producción sufren averías que es necesario reparar. Este pozo había sufrido un taponamiento que impedía su explotación. Y allí están nuevamente los hombres del petróleo, frente al desafío cotidiano, a la lucha impiedosa contra las dificultades en un territorio inclemente la mayor parte del año. Para estos casos existen equipos de operarios capacitados y experimentados en este tipo de operaciones. Mediante el llamado árbol de válvulas, se cierra la boca del pozo por la que fluye el petróleo libremente. Este método permite controlar la surgencia y derivarla hacia los piletones ubicados junto al pozo para su drenaje.
Gran parte de la producción de petróleo y gas en el sur patagónico es trasladada a lo largo de muchos kilómetros a través de estos tubos que conforman extensos oleoductos o gasoductos. Verdaderas arterias que conducen la riqueza potencial proveniente de las propias entrañas del planeta. Riqueza que configura el flujo vital para el mundo tecnificado de hoy en permanente exigencia con los sitios de producción, los que deben expandirse día a día para satisfacer las ávidas necesidades de un mercado vertiginoso. Un ejemplo de alta tecnología es la planta El Cóndor, ubicada cerca de Río Gallegos y próxima al Estrecho de Magallanes. Con el marco inmenso y circular de la estepa ondulada del sur santacruceño, la planta emerge mágica, contrastante, colorida, en medio del desierto. En la planta El Cóndor se realiza el tratamiento de gas impuro para transformarlo en gas licuado y enviarlo por gasoducto a través de miles de kilómetros directamente a las plantas de distribución. Esta tecnología de avanzada puesta al servicio de la producción gasífera marca una notable diferencia en cuanto al mejoramiento de la industria del gas, un combustible que hasta hace pocos años se venteaba totalmente. Sobrevolábamos el Estrecho de Magallanes. Esta región tuvo un fuerte impulso de producción en la segunda mitad del siglo, con los yacimientos El Cóndor y Cerro Redondo. Mucho tiempo antes, en los inicios del siglo, en este horizonte aletargado, los hombres del petróleo, iluminados por un sol negro brillante, pusieron en marcha una maquinaria poderosa que hoy mueve al mundo entero. Desde entonces, el extenso paisaje de la Patagonia vio surgir a lo largo de las pálidas estepas toda una estructura de almacenaje, distribución y transporte por viaducto del petróleo extraído de sus pozos. Estas nuevas instalaciones fueron la respuesta de la industria del petróleo a las exigencias cada vez mayores del mundo actual. Con los preparativos de una nueva etapa en el largo recorrido, dejábamos atrás este increíble territorio que es el sur patagónico. El próximo objetivo era describir el complejo universo de alta tecnología que configura el tratamiento actual de combustibles y lubricantes. En uno de los centros de investigación más importantes de Sudamérica, se lleva a cabo un amplio espectro de actividades directamente vinculadas a la petroquímica, desde la exploración del suelo y el análisis de sus componentes, hasta el control de calidad de los productos que llegan al usuario. Para desarrollar estas actividades, cuentan con modernos equipos de alta resolución. El control y mejoramiento de los aceites lubricantes es otro de los rubros que encara la petroquímica moderna, en base a la combinación de aditivos adecuados a los nuevos diseños de los motores, cuya eficacia es comprobada directamente en los bancos de prueba. La tecnología es un producto de ciencia multiplicado por experiencia operativa sistematizada multiplicada por la ingeniería. En este centro de investigación y desarrollo único en nuestro país, el insumo científico se contrata con las universidades. En este momento tenemos aproximadamente 40 trabajos con todas las universidades prácticamente del país, desde Salta hasta Comodoro Rivadavia. Y nosotros, al conocimiento científico que buscamos en la universidad, en la mayoría de los casos, le agregamos ingeniería y le agregamos conocimiento operativo sistematizado, o sea, experiencia, para lograr la tecnología que la industria petrolera argentina necesita. La Destilería de La Plata, un gigantesco complejo petroquímico, el mayor de Sudamérica, logra la producción más importante de la Argentina en combustibles, lubricantes y subproductos derivados del petróleo. Sus colosales instalaciones comprenden torres de destilación, unidades de cracking catalítico, equipos de intercambio térmico, hornos, planta de hidrogenación, plantas de alta presión, laboratorios, sala de computación.
Diferentes tipos de gases, motonaftas, aeronaftas, naftas industriales, solventes, querosene, aguarrás, gasoil y diesel oil, combustible antártico, aceites y parafinas conforman la nómina de productos de destilación. Los sistemas de computarización cumplen un papel preponderante en la refinación del petróleo. Desde esta sala se realiza un control eficiente y seguro de las funciones de la planta, especialmente en los sectores que operan con altas presiones y temperaturas. Diariamente, toneladas de combustibles y derivados parten desde aquí hacia todos los centros de consumo del país. Así, este torrente de energía proveniente de las profundidades de la Tierra ha recorrido un largo camino. En su trayecto, los rudos hombres que lo buscaron y lo extrajeron, los aventureros marinos que lo transportaron y los silenciosos técnicos que lo convirtieron en combustible puro, constituyen enormes legiones sin nombre, de espíritu apasionado y una sólida voluntad frente al desafío de lograr que ese sol negro patagónico brille cada día más por siempre.